Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Estamos contentos, amén. Estamos agradecidos con Dios porque nos da vida, nos da salud y podemos estar aquí en la casa de Dios. Queremos también dar una felicitación muy especial a todos los papás. Hoy en el Día del Padre, Dios les bendiga. Qué bueno, hermanos, que en este día especial se celebra en la casa de Dios, amén. Damos gracias a Dios por esa bendición que Dios les ha dado, hermanos, y les felicitamos. Enviamos un saludo también a todos aquellos que estarán conectándose. Dios les bendiga. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a dar inicio a la escuela dominical. Le invito para que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a estar leyendo en el versículo 15 en adelante. Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15, amén, dice así la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene, ¿qué, hermano? Sus mandamientos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esta mañana, hermanos, que venimos a la escuela dominical, venimos precisamente a aprender palabra de Dios, que son los mandamientos de nuestro Dios. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, no solamente escucharlos, sino pedirle a Dios que nos ayude para guardarlos, amén. Dice que si así lo hacemos, dice que manifestamos nuestro amor a Dios, amén, y ese amor de Dios, hermanos, se refleja a través de nuestra vida también. Entonces vamos a orar. Te damos gracias, Señor, esta mañana porque nos da la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí, hasta este lugar. Gracias, Señor, por esa oportunidad y esta bendición. Ahora queremos poner en tus manos la escuela dominical, pidiendo, Señor, que bendigas a cada uno, Señor, de los que ya están aquí, los que vienen en camino. Pedimos por los maestros, Señor, nos des sabiduría de tu gracia y nos ayudes, Señor, para poder impartir la enseñanza de esta mañana. Que cada uno de nosotros podamos no solamente escucharla, Señor, sino que podamos guardarla, guardar tus mandamientos en nuestro corazón. Nos ayudes a ponerlos por obra, nos ayudes, Señor, para que tu amor se refleje en nuestras vidas en cada día, Señor, cada circunstancia, mi Dios, y cada acción que nosotros hacemos, podamos, Señor, hacerla de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, vamos a cantar este canto y luego después de ello vamos a estar pasando a nuestras clases. Y quiero recibir hoy tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Quiero recibir hoy tu amor y nada más. Y por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación.
ocupar sus lugares, hermanos, y así estamos pasando a nuestras clases. ¡Auch! Se me desarmó. Bueno, ahí quedó. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Sean ustedes bienvenidos esta mañana a la escuela dominical. Vamos a ver qué pasó aquí, mire. Ya, más o menos sé cómo quedó. Bien. Hermano Juan. Hermano Daniel, ¿le puedo pedir un favor, hermano Daniel? Venga. Diga. Sean ustedes bienvenidos, hermanos, esta mañana a la escuela dominical. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Y mire, ¿qué le parece si damos inicio a lo que viene siendo el día de ahora? Antes que nada, feliz Día del Padre. ¿Dónde están los papás? Y los virtuales, ¿verdad? Pero ¿cómo pegan estas fechas, hermanos? Cuando debería de ser Día del Padre en todos los días, ¿verdad? Generalmente buscamos por ahí un motivo para decir que es hoy, día domingo, pero en fin. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Mire, ¿qué le parece si damos inicio a nuestra escuela dominical? El día de ahora vamos a continuar con el temario que hemos estado desarrollando en relación a los adventistas. Hemos estado trabajando en lo que viene siendo la teología o la idea, el concepto que este movimiento, esta religión, tiene en relación a los diferentes temas que están con la Biblia. Así que al hablar de los adventistas, Josué, da mi imagen por favor, hijo. Bien, a ver si es mi control o eres tu hijo. Ya, ok. Creo que me vas a tener que ir dando tu hijo si quieres. Cambia las pilas. Así que, ¿qué le parece si ahora damos inicio a este tema que se titula Azazel, la representación de Satanás? Y quisiera hacer la pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Quién ha escuchado hablar de Azazel? Levante su mano. Ya sé quién es, ¿verdad? Hermanos, está en la Biblia, hermanos. Está en el Antiguo Testamento, es un nombre que se le asignó a algo o a alguien, como lo querramos interpretar. ¿Quién ha tenido la oportunidad de leer el libro de Levítico? Saben que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, hermanos, en la vida cristiana es precisamente la importancia. Josué, ¿tú eres de la grabación, hijo? Así es, hijo, porque aquí yo estoy, tú estás ahí, ¿ok? Bien, porque al hablar de la palabra o del nombre de Azazel, es hablar precisamente de uno de los nombres que, de acuerdo a la Biblia, pareciera ser que tiene mucha importancia para el movimiento o para la religión adventista, porque el nombre de Azazel pertenece a una raíz que se le considera ángel. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de este personaje llamado Azazel. ¿Por qué? Porque cuando se habla de él, sin duda alguna que lo que conlleva la idea de quién es Satanás o qué representación tiene Satanás en este nombre y en este episodio de la Biblia, en el libro de Levítico capítulo 16, vamos a estar hablando de ello. Así que, en primer lugar, cuando hablamos de Azazel, lo relacionamos definitivamente con un ser llamado Josué. Necesito que me des imagen en PowerPoint, hijo, por eso no funciona. Gracias. Bien, en lo que viene siendo la introducción, así que dice por ahí, un tema necesario de explorar en la doctrina cristiana. Dice, es también el de la satanología. Cuando se habla de la palabra satanología, hermano, no es una palabra compuesta, como que la inventamos ahora, no. La palabra satanología es lo que viene siendo la composición de dos expresiones. Uno, Satán o Satanás y todos sus derivados que la Biblia le da. Y logía hace referencia a la idea, hace referencia al tema, al concepto, a la definición. Y uno de los conceptos que en la Biblia también encontramos es el concepto o la definición de Satanás. Así que
Cuando hablamos de la satanología nos referimos a todo el estudio que la Biblia nos presenta en relación a este personaje antagónico. Así que nosotros nos queda claro a través de la Biblia, lo hemos enseñado en diferentes ocasiones, que cuando se habla de Satanás, nosotros generalmente cubrimos lo que viene siendo su origen, su rebeldía, su transformación, su naturaleza, su actividad y su destino final. Por ejemplo, yo como recuerdo, hermano, una anécdota que contaban los predicadores de antes. Dicen que una vez, cuentan, hermanos, no estaba ahí, pero cuentan. Dicen que una vez una hermana estaba en la iglesia y pasaron al momento de las peticiones. Y que por ahí alguien, pues estaban compartiendo sus necesidades para orar por ello. Y de repente se levanta una hermana y dice, hermanos, estoy muy angustiada, quiero pedirle sus oraciones, oremos por el diablo para que el Señor lo salve. Entonces, obviamente fue algo impresionante, hermanos, porque cuando se tiene la idea de que orar a favor de una causa tan, vamos a llamarlo, misericordiosa, no es nada malo. El problema está contra quién estamos orando o a favor de quién estamos orando. ¿Por qué? Porque la Biblia, en toda la expresión, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que es la interpretación del Antiguo Testamento de muchos de sus ángulos, encontramos que Satanás es esa figura antagónica, es esa figura que se rebeló delante de Dios, es ese ser angelical que la Biblia lo define, el cual ya tiene su destino trazado. Así que cuando hablamos de este concepto, definitivamente que es necesario estudiarlo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la conclusión que cuando se habla de la teología adventista, los adventistas creen, como los testigos de Jehová, creen que Satanás va a ser destruido y va a ser exterminado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos teologías que pertenecen a la misma línea? En realidad, hermanos, tienen temas muy propios que están prácticamente lejos, a millas de distancia de la gran mayoría de las doctrinas cristianas. Pues precisamente que mientras la teología de los testigos de Jehová creen que Satanás va a ser exterminado, destruido y va a desaparecer, los adventistas le atribuyen que Satanás o el diablo es precisamente el causante de la caída del hombre. Y como es el causante de la caída del hombre, él tiene que ser castigado y su castigo va a ser la muerte o la destrucción, como se puede interpretar. Cuando vemos ese concepto en la Biblia, como ellos lo enseñan, es interesante porque esto inicia en lo que se le conoce Levítico 16, aunado a lo que se le llama el juicio final del juicio investigador. No lo titulé igual el juicio investigador porque este es un subtema de otro tema que pertenece también a la misma línea, pero lo quise separar. ¿Por qué? Porque vale la pena estudiar, hermanos, qué es lo que tanto como un adventista, pero como la palabra de Dios nos enseña en relación a este personaje. Algunos de ustedes irán a decir, pastor, yo sé que él es malo, muy malo, el Señor lo reprenda, él es el padre de la mentira, él es el que nos odia, él es el que está en contra de los planes divinos del Señor, amén, etcétera, etcétera y etcétera. Sin embargo, hoy en día se ventila una doctrina donde pareciera ser que Satanás es tanto como el iniciador, tanto como el que va a pagar por los pecados que es responsable de la humanidad. Ese contexto vamos a revisarlo para saber si está en la Biblia y qué es lo que realmente la Biblia enseña. Así que dice aquí, a pesar de que existen diferentes posturas sobre su identidad, en particular los adventistas lo figuran como Azazel, que ahorita vamos a sacar su nombre que significa Azazel del hebreo, quien vamos a observar de acuerdo a la Biblia quién es Azazel y si tiene alguna relación con Satanás. Antes de continuar, quiero hacer la pregunta. Ya cuando hablamos acerca de Azazel, en realidad nos referimos a un nombre que aparece en el libro de Levítico, que se le asignó, de acuerdo al capítulo 16, a un animal que se celebraba en el día de la expiación. Los judíos, detrás de todas sus fiestas, había un rito que Dios le había dicho a Moisés que Aarón se tenía que encargar de él, y era precisamente el día de la expiación, que era el día más importante. ¿Por qué era importante? Porque era el día en donde todo el pueblo, a través de esa fiesta, todo el pueblo prácticamente era perdonado o era expiado por Dios a través de ese evento. Ese evento consistía en dos animalitos, dos machos cabríos. Una, dice la Biblia, que a manera
de sorteo, algunos así lo definen, otros llaman la palabra suerte, que yo no estoy peleado con ella, porque la palabra suerte en la Biblia tiene un contexto diferente al que hoy en día le damos. Hoy en día le damos el concepto suerte a todo aquello que le pudiéramos llamar adivinación. En la Biblia la palabra suerte del castellano no tiene ese concepto. Sin embargo, porque aparece la palabra suerte, la gente piensa que la suerte también viene de parte de Dios. Merece la explicación que la gente debe de aprender para que no invente cosas que no corresponden. Así que dice la palabra de Dios en el capítulo 16 del libro de Levítico, que Aarón, a través de ese sorteo, de esa suerte, esos dos animalitos, uno de ellos era destinado para expiación. Eso significaba que el animalito pasaba por todo el sistema sacrificial en el concepto de que se iba a ofrecer como sacrificio al Señor, mientras el otro animalito era el animalito que se le iban a imponer las manos el sacerdote en señal de que se iban a confesar todos los pecados que había cometido el pueblo. Y una vez que se le transferían los pecados en el entendimiento del hombre, que Dios se lo mostró así para que comprendiera cómo iba a funcionar la gracia en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios que se soltaba el animalito que se fuera al desierto. Obviamente, para los hebreos, esa expresión era una manera de decir, el animalito se lleva nuestros pecados, que de acuerdo a la Biblia se le conoce como una tipología de Cristo. Otros la llaman un presagio, que también es correcto utilizar ese contexto. Y dice que el animalito se iba, hermanos, y que el animalito se llevaba los pecados, y era una manera para que el hombre en el Antiguo Testamento comprendiera que Dios les había alejado los pecados y la ira de Dios no sería descargada en ese año sobre de ellos. Así que cuando se habla precisamente es porque la teología adventista dice que de acuerdo al libro de Levítico 16, esto es lo que ellos enseñan, dice, enseña que así como el macho cabrío llamado Azazel cargaba con los pecados simbólicamente y liberado seguramente, moría en el camino devorado posiblemente, eso sí es cierto, hermano. Era suelto y al irse el animalito, el macho cabrío, lo más probable es que se encontraba un depredador que lo mataba o se moría de hambre, cual fuera el contexto. Lo que importaba aquí era que se alejaba del campamento. Y dice así Satanás, al ser responsable de los pecados, ahí me voy a detener. ¿Satanás es responsable de los pecados de la humanidad? Esa es la primera pregunta que quiero formular en esta mañana. ¿Sí o no? Y cual sea su respuesta, obviamente utilicemos la Biblia. Nuestras ideas pueden no siempre ser las correctas. Así que abro la pregunta. ¿Satanás es responsable de nuestros pecados? ¿Sí o no? A ver, acá dicen que no y acá dicen que induce. ¿Alguien tiene otra opinión? Usted dice que no. Bueno, aquellos valientes que contestaron, pues induce o no, ¿me pueden dar un argumento bíblico? Un engaño es considerado libre de culpa, de falta, una persona que es engañada. Entonces, estamos de acuerdo que una persona responsable, un ejemplo, que yo vaya y le diga a mi hija, Abby, ve y róbate un bote de nieve de ahí de Walmart. Y ahí va mi hija. Y luego la agarran ahí en la entrada, ¿verdad? Oye, ¿dónde va con esa nieve? No, pues mi papá me dijo que me la llevara. No, pues vas a responder por ello. No, que responda a mi papá. Porque él, ¿quién cometió el pecado? ¿Quién cometió el acto? Ella. Y ella puede decir delante de un juez, me mandó mi papá. Sí, pero tú lo hiciste. Yo no sabía. La misma Biblia enseña abiertamente, hermanos, que Dios no va a tener, ¿por qué? Por inocente al culpable. Esa es una justicia de Dios. Entonces, como punto número 1, podemos observar aquí que la teología adventista utiliza el concepto de que pareciera ser que Satanás es responsable por los pecados de la humanidad. Satanás fue responsable de haber iniciado esa guerra en el cielo en donde prácticamente, de acuerdo al libro de Apocalipsis, se llevó la tercera parte de los ángeles a rebeldía delante de Dios. ¿Es responsable? Hermanos, los ángeles eligieron, tienen libre albedrío. Es cierto,
Él entra como el pionero, como el padre, pero responsable es cada uno de nosotros. El hecho de que usted venga a la iglesia y su hijo no venga, ¿quién es responsable de que su hijo no venga? ¿Él o usted? Él es responsable. Así que si se trata de deliberar responsabilidades, Satanás es el que indujo, el que engañó, el que mintió, el que orquestó, el que formuló. Sin embargo, entregarle una responsabilidad como tal, automáticamente lo estaríamos haciendo, que nosotros fuimos engañados en el concepto de que no merecemos una muerte pecaminosa espiritualmente hablando, porque alguien lo provocó por nosotros. Y ese concepto, hermano, no está en la Biblia. En la Biblia Dios hace responsable a cada quien de sus actos. Que nuestros hijos busquen a Dios o no busquen a Dios, nosotros tenemos el deber de acuerdo a la Biblia. Pero vamos a rendirle a Dios cuentas a cada quien por nuestros actos en la vida y en la muerte, en el contexto del tribunal de Cristo o en el concepto de una persona que se va a enfrentar en el tribunal de Cristo, en el gran juicio de trono blanco, perdón, en donde Él va a decir, es que a mí, mi papá no me dejaba ir a la iglesia, yo por eso no te conocí, Señor, tú eres responsable de tus actos. Entonces, cuando hablamos de responsabilizar a Satanás de los pecados, en primer lugar tenemos que prestar atención, Satanás no es responsable, él indujo, influencia, engaña y todos sus derivados. Pero si lo ponemos como responsable automáticamente, entonces el hombre es libre. Podemos ser libres de pecado. ¿Por qué? Porque no somos culpables de ellos. Siguiente, dice aquí, cometidos por el hombre y por lo tanto él debe de pagar por su castigo. Cuando uno lee la definición adventista, uno se da cuenta que este es un gran intento para tratar de eliminar a Satanás de la faz de la tierra. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Llevando una analogía que en el juicio final también será castigado y su condena es la muerte. Azazel es una representación del pecado que llevaba el animal. Vamos a ver, continuemos por favor. Y dice aquí, ¿quién era Azazel? Bueno, Azazel ellos dicen que un día va a ser destruido. Cuando usted ve la imagen que está aquí a su mano derecha, que es mi izquierda, esta es una imagen donde se representa un aparente ángel y ahorita voy a explicar por qué. Esta es una imagen de la mitología judía, hermanos. De ahí la tomé, ahorita la voy a explicar, voy a leer. Azazel es una representación de Satanás, quien será castigado en el tiempo del milenio, de acuerdo a Apocalipsis 20. Sigo con la definición adventista. Y así se pondrá fin a la expiación que inició en la cruz del Calvario. Y la razón es porque Él es el responsable y originador del pecado, por lo que Él debe pagar por el pecado. Para la teología adventista, quien debe de pagar por el pecado que el hombre ha cometido es Satanás. Y lanzo mi segunda pregunta. Hermanos, ¿Satanás es quien pagó o va a pagar o debe de pagar por mis pecados? ¿Sí o no? A ver, ¿ya Cristo pagó? Esta es una definición, la cual no existen pasajes bíblicos que lo puedan armonizar. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sí se puede armonizar. Entonces, aquí ellos dicen que como Azazel representa a ese animalito que lo alejan, que lo sueltan, entonces, como el animalito se va y lleva los pecados y se va a morir, porque expiación tiene como definición, dentro de sus varios derivados, alguien que recibe la culpa, un chivo expiatorio. Ellos dicen así, y su sentencia es destrucción, así será el final de Satanás, no existirá más. Ahorita, dale por favor, hijo. Y dice, Azazel, ¿es Satanás según los adventistas, sí o no? Le he de confesar que cuando hice la investigación, hermanos, en relación a la satanología dentro del concepto de la teología adventista, me di cuenta que la gran mayoría de los sitios oficiales de los adventistas no comparten información en relación al destino final de Satanás desde la perspectiva Azazel. Y en lo que yo investigaba, comprendí por qué. Porque debido a que no tiene la suficiente fuerza para poder exponerse en público, los deja mucho a preguntas. Entonces, son estudios que se dan prácticamente de manera local. Entré a los sitios oficiales de los adventistas de diferentes países, no encontré. ¿Cómo fue que encontré lo que encontré? A través de apologistas adventistas que tienen sus páginas personales, a través de redes sociales,
de adventistas que abiertamente lo dicen y obviamente no pertenecen a una fuente bajo una aprobación, sino que lo hicieron de manera deliberada, que no tiene nada de malo, es su credo. Pero los adventistas en sí no comparten esta información. Pero me encontré un libro que se titula El Evangelio de Salvación, el cual es escrito por un pastor en Nicaragua. Está en Amazon, está en venta y usted lo puede comprar sin ningún problema. Todavía esta mañana lo vi, a ver si no lo han quitado y me lo encontré. Este libro, en una de sus páginas, particularmente en la página 51, dice lo siguiente: los adventistas enseñan que el macho cabrío ilustrado en Levítico 16 representa a Satanás, sobre quien nuestras iniquidades fueron cargadas y después dejados en libertad en el desierto. Esto representa que el macho cabrío que llevaba los pecados del pueblo de Israel llega a Satanás en forma de, ¿qué dice, hermano? De redentor de los pecados del pueblo. Miren, cuando se habla del día de la expiación, lo explico brevemente. El día de la expiación es una tipología de Cristo, tanto como el animal que moría, tanto como el animal que se soltaba, y ahorita vamos a hacer la explicación bíblica. En ningún momento le podemos dar el crédito a que Satanás o Azazel, como se le llama en su interpretación, pueden ser los redentores. ¿Por qué razón? Porque al momento de poner a Azazel como un redentor, en su contexto estaríamos diciendo que el que está perdonando los pecados, ¿quién es? Satanás y no Jesucristo. Esto es algo muy serio, hermano. Esto atenta en contra de la blasfemia de la cristología abiertamente. Este es un error catastrófico que debe de ser anunciado y denunciado sin ningún problema, porque no existe argumento bíblico que sustente que Satanás es el redentor de los pecados del hombre. Ellos le llaman, en primer lugar, Elena White le llamó el redentor. Y posteriormente, con las décadas, ellos hicieron una explicación diferente y dijeron que era una representación. En ambas posiciones, sin ningún problema, se pueden refutar. ¿Por qué? Porque ni es representante ni es redentor. Ni es redentor porque el día de la expiación es una tipología de Cristo, y ni es representante porque Azazel no significa en realidad, lo voy a decir abiertamente, nada en la Biblia. Así tajantemente lo digo. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Continuemos, por favor. El libro se llama El pastor Pablo Rodrigo Rosales, es nicaragüense. El libro se titula El Evangelio de Salvación. Continúa, por favor. Estos tres libros que usted ve aquí y el libro que usted ve aquí pertenece a la página 51. Y voy a leer lo que él escribió en su libro, que está en libro de PDF. Los adventistas enseñan que el macho cabrío ilustrado en Levítico 16 representa a Satanás, sobre quienes nuestras iniquidades fueron cargadas y después dejados en libertad al desierto. Esto representa que el macho cabrío que llevaba los pecados del pueblo de Israel llega a Satanás en forma, que dice, de redentor del pecado de los pueblos. Este pastor nicaragüense hizo un argumento contra los mismos adventistas. El que no lo quiera ver así, no está leyendo o no sabe leer. ¿Por qué? Porque más adelante él finaliza diciendo: este simbolismo es totalmente mal comprendido por ellos y falsamente descrito. Un mismo adventista está corrigiendo a los propios adventistas dentro de su libro y dice de la siguiente manera: el significado de Azaziel o Azazel, dice, para algunos es Satanás, pero puede significar alejamiento, remoción o enviado. Los pecados fueron puestos sobre el macho cabrío y no sobre Azazel. Él lo que está explicando es que cuando Elena White enseñó que los pecados eran prácticamente venidos sobre el animal y el animal es Satanás, se creó una revuelta entre las diferentes ideas sobre Satanás. Y cuando se dieron cuenta que no tenían suficiente fuerza de argumento para poder contrarrestar, lo pasaron de hacer de un redentor a un responsable. En otras palabras, le quitaron lo que viene siendo quien puede perdonar los pecados, pero a la misma vez lo dejaron como responsable. Hermanos, cual sea cualquiera de las dos interpretaciones, de acuerdo a la Biblia, ninguna de las dos tiene cabida. ¿Por qué? Porque aquí vemos que estos libros están cotejados, y ahí vienen sus páginas, en el libro de la Gran Controversia en Español y el libro de los Testimonios de la Iglesia, volumen 5 de Elena White. Cambio, por favor. Y dice aquí lo siguiente: ¿quién o qué era Azazel? Vamos a ver, dice, su nombre aparece en algunos libros de mitologías judías. Cuando hablo de la palabra mitología judía, ¿qué es mitología judía? Miren, siempre han existido historiadores, siempre han existido leyendas,
siempre han existido personas que se han dedicado a escribir, en donde en base a escritos anteriores o antiguos van formando una idea actual. Cuando entra en la clasificación en los escritos titulados como mitología judía, significa que son escritos que corresponden o que pertenecen a lo que se le llamaría, en otras palabras, cosas que no son ciertas, pero que ahí están escritas. Y dice así, ya que existen diferentes versiones. En el libro de Enoc, el libro de los gigantes, que son dos libros diferentes, quien lo relacionan con uno de los ángeles caídos que pecaron en Génesis 6. Yo he hablado en otras ocasiones en relación al libro de Enoc. El libro de Enoc está larguito, hermano, son bastantitos capítulos. He tenido la oportunidad de leerlo y todavía lo volví a iniciar hace un par de semanas. Y el libro de Enoc se define prácticamente en cinco clasificaciones. Las parábolas de Enoc, los luminares de Enoc, la angeliología, el juicio, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que en el libro de Enoc existe un fragmento bastante amplio en donde aparentemente Enoc, el de la Biblia, sí, el de la Biblia, él escribió lo que vivió en lo que se le conociese en la tierra en los inicios de la fundación. Lo voy a explicar bien breve, que yo le voy a decir una cosa, nada de lo que digo a continuación es bíblico ni está sujeto a la palabra de Dios. Le preguntaban en una ocasión a un erudito, ¿por qué si el libro de Enoc y el nombre de Enoc, ambos están reconocidos entre los judíos, por qué no pertenecen al canon de la Biblia, a la Biblia hebrea? Y el erudito simplemente respondió, porque cuando se encontró el libro de Enoc, se encontró entre 300 y 400 años después de Cristo. Y para ese entonces, tras la muerte de Juan el teólogo o Juan el apóstol, los primeros padres de la fe cerraron el canon del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, dejando de permitir que los nuevos libros que posteriormente se encontraron ya no fueran parte de la inspiración del Espíritu Santo acorde a los primeros padres de la fe. Así que el libro de Enoc, a pesar de que contiene información muy detallada de cómo es que los ángeles se corrompieron entre Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 6, así aún cuando existe toda esta información, hermanos, no está como parte del canon de la palabra de Dios. ¿Qué enseña el libro de Enoc? Brevemente lo explico. En uno de sus capítulos más fuertes, en lo que es el contexto, él dice que él miró cómo los ángeles cuando estaban en la tierra se mezclaron con los justos y nació de ellos lo que se le conoce una descendencia de gigantes. Y esos gigantes, dice el libro de Enoc, me río, hermanos, perdónenme, no le puedo dar crédito, que empezaron a comerse la tierra, literalmente, toda la vegetación. Y luego al no saciarse, se comieron los animales. Y al no saciarse, se comenzaron a comer los humanos. Y dice Enoc en su libro, dice Enoc que el Señor no le agradó eso. Y que el Señor desde el cielo decidió castigarlos. Pero que aquel que fue el que pronunció, el líder que pronunció esta batalla, precisamente recibió una condena mayor, dice el libro de Enoc. Y la condena mayor fue que tipificara o que representara un animal, un macho cabrío. Y cuando se tiene este concepto acerca del libro de Enoc, hermano mío, vuelvo a repetir, la historia de Azazel, tanto como la historia de lo que representa Satanás en la teología adventista, están formulando su doctrina en base a un libro que no está en la Biblia y en base a una doctrina que no está en la Biblia. Ese es un peligro, porque yo no debo de tomar libros externos como libros que pudiesen ser parte de la palabra de Dios. Lo voy a explicar brevemente. Un ejemplo, a manera de ejemplo lo digo. Por ejemplo, hace unas semanas tuve la oportunidad de volver a leer el libro de Judas o la carta de Judas, el Evangelio de Judas. Y el Evangelio de Judas, Judas Iscariote, sí, Judas Iscariote. Él escribe en su libro que lo encontraron los judíos. Él escribe en su libro que cuando Jesús se le aparecía a los discípulos, se les aparecía en forma de adolescente. Y que toda la enseñanza que Jesucristo les daba a ellos era en una forma corporal de adolescente. Y que constantemente les decía que ellos no entendían lo que Él les enseñaba. Hermanos, el libro o el Evangelio de Judas Iscariote no pertenece al canon,
No sabemos si en realidad lo escribió Judas Iscariote. No sabemos en realidad su paternidad. No conocemos en realidad más información. Pero lo que sí sabemos es que debido a que fue un libro de la antigüedad, ahí anda rondando, incluyendo el libro de Enoc. Voy a hacer una aclaración. En lo que se le conoce como el canon de los judíos, no pertenece el libro de Enoc. Pero en lo que se le conoce como el canon etíope, sí pertenece el libro de Enoc. Entonces, cuando uno estudia la teología adventista, uno se da cuenta que esta idea la tomaron de otro canon contrario al que no pertenece el ortodoxo. Yo lo explico porque conozco la raíz y porque lógicamente lo digo con mucho respeto, me dedico a estudiar. Y no es correcto que asumamos argumentos bíblicos que no están en la palabra de Dios. Que yo los pueda inventar, creer, argumentar, refutar, enseñar, proclamar, eso no significa necesariamente que pertenece al libro sagrado que es la palabra de Dios. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios no dejan de ser suposiciones. Y dice aquí, y como una maldición por su pecado se forzó a este ángel a tomar la forma de un demonio de un macho cabrío. A pesar de su mención en la tradición judía, no existe la relación con la Biblia, ya que su interpretación no pertenece al canon ni como representación o como corredentor. Si usted se va a Amazon, ahí encuentra el libro de Enoc, así se llama, el libro de Enoc, y el otro se llama el libro de los gigantes. Han sido libros que se encontraron de 300 a 400 años después de Cristo y que hoy por hoy están en circulación y están en venta. Cambio, por favor. Y dice aquí, el gran día de la expiación. ¿Qué es lo que sí es, de acuerdo a la Biblia, el gran día de la expiación? Lo voy a explicar en palabras bien sencillas. Dice que es el día santo más importante del año judío. Algunos dicen que se trataba en el mes de octubre, hermanos. Y dice aquí, Dios da las instrucciones a Moisés acerca de la expiación en donde Aarón tomaría 2 machos cabríos, uno para Jehová y el otro para Azazel, siendo una ceremonia nacional. Voy a hacer la siguiente observación. En el libro de Levítico capítulo 16, en la instrucción que le dio Dios a Moisés, que se la entregara a Aarón, el nombre de Azazel solamente aparece 2 veces en el libro de Levítico. Y en toda la Biblia completa, los demás 65 libros, no vuelve a aparecer el nombre de Azazel. ¿Por qué es importante recalcar esto, hermano? Porque cuando uno enseña y estudia la palabra de Dios, por el hecho de que aparezca una sola vez en un episodio, no es correcto, es peligroso hacer una doctrina de una cosa que nomás aparece una sola vez en la Biblia. Es peligroso. ¿Sabía usted que las doctrinas que nosotros aprendemos y enseñamos generalmente están armonizadas de manera consecuente a lo largo de toda la Biblia, hermanos? Por ejemplo, cuando hablamos del pecado, usted lo encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando hablamos de la salvación, usted la encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando hablamos del Espíritu Santo, usted lo encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, usted la encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero cuando hablamos de Azazel, usted simplemente lo encuentra como un nombre que llevaba en la lengua hebrea, que así se le denominaba a este animal. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, siendo una ceremonia nacional, pública, solemne, importante, ya que en este ritual de ambos animales se expiaban y consumaban todos los pecados y transgresiones no expiados durante el año anterior. Ahí está en Levítico 16, 16 y 21. Dice así que este evento se celebraba cada año de la misma manera. Detrás de todo el sistema de ritualización sacrificial que Dios le estableció al pueblo de Israel, les dijo una vez al año, el sumo sacerdote va a entrar y aquel animalito que quede vivo, ahí lo vamos a explicar, aquel animalito que quede vivo se va a rociar la sangre sobre el propiciatorio, era un depósito. Cuando se rociaba sobre el propiciatorio, simbólicamente significaba o representaba que se cubrían los pecados del pueblo de Dios ante su ira. Y la sangre jugaba la parte que representa la vida, pero a la misma vez la sangre representaba el pago del pecado. Y cuando se rociaba por encima, era como si dijéramos la ira de Dios, de todos los pecados que había aquí, la ira de Dios los cubría. Y cuando sucedía eso, el judío entendía que Dios lo había perdonado como nación. Así que ellos realizaban esta celebración todos los años, todos los años. De hecho, en la actualidad se sigue celebrando, hermano.
Es lo que hoy en día se le conoce como el Yom Kippur, la celebración anual. Esa famosa celebración que en Israel se celebra cada año. Y dice aquí, así que este evento se celebraba cada año de la misma manera. ¿Quién tiene Levítico 16:16? Por favor, que lo lea. ¿Alguien, hermanos? Era una manera de decirles, serán perdonados. Y dice, el gran día de la expiación, el día, por favor, al siguiente. ¿Qué era el gran día de la expiación? Vamos a definir los dos animales. Esta es una frase que tomé de la Biblia de Estudio de Vida Plena, y viene en la página, y el autor lo define así. El macho cabrío que moría, dice, se tomaba su sangre. El sacerdote entraba en el santuario detrás del velo y lo esparcía la sangre sobre el propiciatorio, ya que habían violado las leyes, pero ahora estaban cubiertas por la sangre. De esa manera se expiaban por los pecados de toda la nación. Ese simbolismo, esa representación, el pueblo entendía. Todo lo que le hemos transgredido en la ley al Señor, cuando ese animalito muere, se cubren los pecados. ¿Y por qué es importante que un cristiano lo sepa? Por el simple hecho de que espiritualmente hablando, eso fue lo que sucedió en nuestra relación con Dios. Por eso es que Dios, cuando ve a sus hijos, a lo que le entregaron su vida por fe y que viven en novedad de vida, por eso es que Dios ya no nos ve con ira, porque no fue un sacrificio anual, sino fue un sacrificio una vez y para siempre, como dice el autor a los Hebreos. Por eso es que Dios no nos puede enjuiciar. Vuelvo a repetir, por eso es que Dios a una persona que es salva y que muere en el Señor no lo puede enjuiciar, porque el sacrificio ya se cubrió de una vez y para siempre. Enjuiciar significaría que estaríamos todavía viviendo en la época ¿de quién? De los judíos, en donde debido a la falta de un sacrificio se tiene que volver a revisar y se tiene que volver a llevar a cabo otro sacrificio. A la siguiente, por favor. ¿Y qué le sucedía al animal vivo? Al animal muerto. Cambio. Anterior. El macho cabrío que moría, el que sigue, disculpas. El macho cabrío, al que quedaba vivo, dice que no se le imponían las manos sobre su cabeza. En otras palabras, este era el animal vivo. Llegaba el sumo sacerdote, en este caso Aarón, imponía sus manos, confesaba los pecados de la nación, y el pueblo entendía que al confesar sus pecados el sumo sacerdote sobre el animalito, el pueblo entendía que ahí se iban sus pecados. Y que cuando se soltaba el animalito, fíjese lo que dice aquí, el animalito se soltaba, en él se llevaban todas sus iniquidades y rebeliones de los israelitas y lo enviaban al desierto, simbolizando que sus pecados eran llevados fuera del campamento para desaparecer y morir en el desierto. ¿Sabe por qué es que nosotros enseñamos a través de la Biblia? Cambio, por favor. Nosotros enseñamos a través de la Biblia que el concepto de la expiación, tanto como del macho cabrío que moría, tanto como del macho cabrío que vivía y que era suelto, ¿por qué es que nosotros enseñamos que es una tipología de Cristo? Precisamente porque su definición literal de Azazel es chivo de partida, no es Satanás, ni es diablo, ni es culpable en los contextos que ellos los adjudican. Era un chivo expiatorio y de su raíz, que significa hace, que significa cabra, y Azel, que significa salida. Azazel, en otras palabras, traducido del hebreo al español, significa chivo expiatorio. Azazel, traducido del hebreo al español, significa chivo de partida, que se va. Sin embargo, no vuelve a ser mencionado en ninguna parte de la Biblia hebrea canónica y no se encuentra en la Biblia como un espíritu maligno. ¿Por qué en la teología adventista se enseña que Azazel es una representación de Satanás? Sí hay una explicación. Lo que pasa es que en el hebreo la palabra ángel significa hasta cierto punto en una expresión etimológica.
La palabra haz viene del contexto o del literal ángel. Así que cuando el judío y tanto como el adventista en la mitología encuentran esa expresión Azazel, ellos dicen, este es el diablo. Es una representación del diablo. Sin embargo, esto no pertenece al lenguaje del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo se diferencia? Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Las palabras, cuando se estudia en el lenguaje de la ortografía, en el lenguaje de la literatura, las palabras cambian con una sola palabra, con una sola letra. Y eso es algo que se aprende. Cambian. Por ejemplo, un ejemplo. Yo como recuerdo cuando estaba en la escuela, nos decían que nos enseñaban a diferenciar las vocales de las palabras, de las letras. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra vaso con B chica? Usted dirá, si de veras, pastor, tanto así uno debe saber. Pues sí, porque si no se lo echan a la bolsa. ¿Alguien sabe lo que significa? ¿Cómo se escribe vaso de beber? Con B grande. ¿Y sabe cuál es el vaso de B chica? Gracias. El vaso con B chica es un órgano del cuerpo. A pesar de que los dos significan lo mismo, se escuchan igual, en realidad no significan lo mismo. Uno de los errores más frecuentes que hay en la interpretación de la Biblia, en el estudio de la Biblia, es precisamente las connotaciones o las tonalidades. Y cuando las personas empiezan a leer, las personas les dan interpretaciones que no pertenecen a la línea del estudio, pero la sacan de tal manera que la transforman en otra definición. Cuando se habla de la palabra Azazel, sucede lo mismo. Que la palabra Az tenga un derivado de ángel, no significa que la palabra Azazel tenga una definición como contexto de un ser angelical. Qué interesante, hermano, porque cualquier persona que no sabe generalmente estas reglas de la literatura, de la ortografía, tan simplemente porque se le presenten y las vea de esa manera, la va a ver como una lógica y las va a aceptar, que es algo que le sucede muy común a las malas interpretaciones de la Biblia. Y sigo leyendo, dice, y no se encuentra en la Biblia como un espíritu maligno. Todo intento por interpretarlo como un demonio, un espíritu maligno, representación de Satán, proviene de los libros que no forman parte del canon, en realidad el libro de Enoc y el libro de los gigantes, y su traducción está lejos de una interpretación como tal. Y dice aquí, ¿qué es el día de la expiación? Bueno, pues el día de la expiación era tanto como la tipología de Cristo, mientras el animal que este lado que usted logra ver era el que en el sorteo o en la suerte moría, era destazado, su sangre se derramaba, se rociaba sobre el propiciatorio y el aroma ascendía como aroma agradable delante de Dios, que es lo que hace la oración de los santos de acuerdo a la Biblia en una expresión espiritual. El animal que vivía, se le imponían las manos y el animal se iba. Si yo me atreviera a pensar que el animal que queda vivo es la representación de Cristo, el de Satanás, automáticamente no estoy creyendo que la expiación es prácticamente Cristo hablando en el Antiguo Testamento. Así de simple. Pero si yo dejo que Satanás sea la representación del animal vivo, estoy diciendo prácticamente que Satanás forma parte de ¿qué? Del plan de redención. Fíjese qué interesante, ¿verdad, hermanos? No puedo. Porque esto estaría diciendo, los adventistas en un intento por reformar esta idea, porque sí la reformaron, hermanos. Conozco las 3 líneas. No, por tiempo no me puedo detener en ellas. Solo me concentré en 2 de ellas así de una manera bien breve. En su intento por reformar y corregir semejante aberración, dijeron que Satanás no es corredentor, es solamente representante. Ni puede ser corredentor, porque si lo hago corredentor, estaría diciendo que Jesucristo no es mi expiación. Si lo hago representante, tampoco puede suceder, porque estaría diciendo que como representante, este hombre está cargando mis pecados y Satanás no carga por mis pecados. ¿Sabe quién cargó por mis pecados? ¿Y sabe de quién eran esos pecados inicialmente? Un día me preguntó un joven, cambio por favor,
Un día me preguntó un joven una pregunta que me hizo reír, hermanos. Israel, Saúl, pues si yo no pequé, el que pecó fue Adán y Eva. ¿Yo por qué tengo que arrepentirme? Entiendo esa risa, hermana Raquel. Es que tiene sentido en la lógica de una persona sin conocimiento, tiene sentido. Tiene sentido. Sin embargo, la Biblia sí habla que el hombre es responsable de manera individual, pero el pecado original que Adán representaba a la humanidad, esa sí la llevó de generación en generación. Y le voy a poner un ejemplo. Si por alguna razón, Dios no quiera, es un ejemplo, uno de los representantes de los altos mandos de este país se le ocurre, porque amaneció de malas, por venganza, por buena onda, se le ocurre mandar un misil a un país enemigo, y el país enemigo responde atacando a la sociedad de este país. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Y quiénes pagan el pato? La sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a pagar el pato si yo ni estaba ahí? Yo ni le aplasté al botón, yo ni autoricé, yo ni dije nada. Sí, eso es cierto. Pero esas personas que están en esos cargos, políticamente hablando, están ahí porque la representación de los votos de los ciudadanos de este país los hacen que lleguen a esos lugares. Y automáticamente, ¿quién también es responsable? Nosotros. Dice que interesante, hermano. Satanás no puede ser ni mi representante, ni tampoco puede ser quien lleve mis pecados, ni fu ni fa. Y dice aquí, Cristo es la expiación completa por los pecados. Los dos machos cabríos representan la expiación, el perdón, la reconciliación efectuadas por Cristo. El macho cabrío sacrificado, el muerto, representa la muerte de Cristo por los pecados que pagó, por nuestros pecados, por los pecadores. Romanos 3:24-26. Ahí están los pasajes bíblicos, ya que es el chivo expiatorio. Mire, dice la Biblia que el que no cometió pecado, ¿qué dice? Por nosotros. Así que Azazel, ese animalito que tenía ese nombre, no puede ser la representación de Satanás, porque ese animalito cargaba con los pecados que se fueron y que se alejaban del campamento. Y hay dos pasajes bíblicos en la Biblia muy interesantes en el Antiguo Testamento que abren luz a ello. El primero dice la Biblia, en el libro de Malaquías, dice que el Señor arroja nuestros pecados, ¿a dónde? Sabemos que esa es una analogía, y ya la he explicado anteriormente. Cuando dice al fondo de la mar es porque no existía la tecnología en la Biblia para poder llegar al fondo. Hoy en día los submarinos y la tecnología de todo ello les permite ir hacia más abajo. En aquellos tiempos no, y el entendimiento de ellos era para decirle al pueblo, Dios no va a traer a la memoria tus pecados. Y en el libro de los Salmos, el salmista dijo que así como están nuestros pecados, ¿de dónde a dónde? Del oriente al occidente, de un lado a otro. Dice, así es su misericordia. Entonces, no puede haber representación de que mis pecados estén dentro de ese animalito como si fuera Satanás, lo digo en el contexto de la teología adventista. Ya que el chivo expiatorio enviado para llevar los pecados de la nación, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, es la suprema expiación de Dios por la humanidad y quita los pecados de manera permanente. Vamos a leer Hebreos 10:4, por favor. Entonces le recuerda el autor que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento en realidad era temporal, se extendía, se acababa, ya no se podía más. Pero él mismo enseña más adelante que el único que pudo ofrecer un sacrificio fue Cristo de una vez y para siempre. Cambio, por favor. El chivo expiatorio que quedaba vivo y se llevaba afuera del campamento, era enviado a llevar los pecados de la nación. Tipificaba o tipifica el sacrificio de Cristo, que quita el pecado y la culpa de todos los que se arrepienten. Salmo 103:12. Y ahí está, miren, Miqueas 7:19. Simbólicamente, el chivo expiatorio
asumía los pecados de los israelitas y los alejaba. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba el animalito? Azazel no es un demonio. Azazel era el nombre que se le asignó a ese animalito. ¿Qué significa qué? Chivo que corre. Por eso es que no podemos relacionar que Cristo, armonizar que Cristo no lo podemos ver de esa manera. El creer que Azazel era un demonio, automáticamente lo hacen Satanás. Pero el creer que Azazel simplemente es un chivo expiatorio, sí se puede ver como Cristo. La diferencia está en que uno pertenece a la mitología judía y el otro pertenece al lenguaje hebreo. ¿Quién lo tiene por ahí? Salmo 103:12. Miqueas 7:19. La hermana Raquel, la escucho. ¿Nuestras qué? ¿Qué es traducido rebeliones como sinónimo en el Antiguo Testamento? Es para usted la pregunta. Pecados. Cuando usted ve en la Biblia, transgredimos, rebeliones, etcétera, etcétera, son los pecados. Así se interpreta. ¿Y luego qué dice Miqueas 7:19? ¿Qué significa la palabra iniquidades en el Antiguo Testamento? Es un sinónimo de pecado. Entonces, vemos aquí tanto como el animal que quedaba muerto y su sangre se rociaba sobre el propiciatorio, tanto como el animal que se alejaba, ambos pertenecen ¿a quién? A la tipología de Cristo. Por eso aquí dice, para los cristianos esto es un presagio. ¿Presagio de qué? De Cristo. ¿Qué significa la palabra presagio? Es que está anunciando un suceso. Eso significa la palabra presagio. Continuemos, por favor. ¿Por qué Satanás no representa a Azazel? La respuesta es porque ambos animales tipificaban a Cristo, la expiación. 1 Juan 2:2, por favor. Y 2 Corintios 5:21. Tanto como representaban la expiación, el animal que era rociada su sangre en el propiciatorio, tanto como representan el animal que lo soltaban, que era el que llevaba el pecado. Y lo enseña la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Quién lo lee, por favor? Ana, ¿cuál tienes? Por favor. ¿Él es la qué? Ahí dice propiciación. La versión 2015 dice la expiación, que es lo mismo. ¿En dónde derramaban la sangre del animalito? En el propiciatorio. ¿Y qué es lo que se derramaba en el propiciatorio? El día de la expiación. Es lo mismo. ¿Y quién tiene 2 Corintios 5:21? El animalito, Azazel, el animalito no tenía la culpa. Si el animalito hablara, hermano, ¿qué diría el animalito? ¿Qué? Pues ¿a dónde voy si yo estaba re a gusto? No, pues espérate, sentamos un volado. A ver quién le damos chicharrón. Y allá ven cómo, y de hecho así era, hermano. Este era el procedimiento. Primero le daban muerte al animalito que había quedado para el propiciatorio. Y si el animalito pensara y razonara, diría, ay, me salvé, qué bueno que no me dieron chicharrón ahí, ¿verdad? No, espérate, ahora sigues tú. Le imponían las manos, le cargaban los pecados. Chíspale, ¿a dónde? Tú córrele. ¿Y qué hacía ese animalito? Se llevaba los pecados simbólicamente del pueblo. Pero aquí dice claramente la Biblia, el apóstol Pablo, el que no conoció pecado. ¿Y cómo eran las características de los animalitos que se llevaban en ofrendas delante de Dios? Así usa esta palabra, perfectos. No perfectos en el contexto de Dios, perfectos en el contexto que estuvieran prácticamente bajo las especificaciones que Dios demandaba. Y este animalito, el que se iba, estaba en buen estado, en su mejor estado de hecho. Cuando Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, Él era el sacrificio perfecto. Entonces, tener esta idea es muy complejo en un solo evento. Uno moría para que su sangre se derramara sobre el propiciatorio
y el otro se imponían manos para confesar los pecados del pueblo y era enviado fuera del campamento como señal de que los pecados eran alejados. Es decir, que a Azazel es Satanás, lo estaríamos haciendo corredentor. No puede ser ni representación ni participación de la salvación, el cual es imposible. Él no tiene nada que ofrecer a favor. Satanás no puede ser ni corredentor ni representación porque no tiene nada que ofrecer a favor del hombre. Satanás recibirá castigo por la eternidad. ¿Cuál será la razón por la que Satanás será castigado? Bueno, seguramente la lista es extensa. Si buscamos motivos que la Biblia muestra y la misma historia, sin embargo, el motivo principal es por su rebeldía ante Dios. Satanás, de acuerdo a la teología adventista, ellos enseñan que este personaje que es Azazel va a morir y va a ser destruido en Apocalipsis 20. ¿Por qué no puede ser este personaje? Porque este personaje, hermano, para empezar, de acuerdo a la Biblia, observando claramente, ¿sabía usted que Satanás no va a ser condenado porque engañó al hombre precisamente? Ah, caray. ¿Eso no dice la Biblia? Dígame, ¿en qué parte de la Biblia dice que Satanás va a ser condenado porque engañó a la humanidad? Otra cosa es que lo supongamos porque influencia sobre el hombre, pero no es verdad. Yo ferozmente le digo a cualquiera, deme como la Biblia, y me están haciendo un montón de preguntas ahorita en las redes. Deme Biblia. No hay. Pero lo que sí hay en la Biblia es que en toda la palabra de Dios, diferentes pasajes bíblicos, que yo no los traigo todos, es que podemos ver que Satanás, debido a su rebelión en el cielo, se le preparó de antemano un castigo eterno. ¿Quién me lee, por favor, Mateo 25:41, Colosenses 1:16 y 2 de Pedro 2:4? Leemos, al ser sus ángeles, se les ha asignado un castigo eterno. Ayúdenme, hermanos, ya para terminar. Llevo 2 minutos de retraso. Por favor. Entonces, ¿para quién estuvo o ha estado preparado el infierno? Sin embargo, ¿quiénes le van a acompañar? Pero no significa que los está condenando por sus seguidores. Inicialmente, el infierno, el lago de fuego está dedicado, perdón la palabra, para Satanás y sus seguidores. ¿Quiénes son sus seguidores? Aquellos que se rebelaron delante de Dios en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque dice que este sí ha sido creado por Dios. Colosenses 1:16. Me ha preguntado personas abiertamente, ¿el Señor creó el infierno? Así tajantemente me la han soltado fría. Y les he contestado, sí. Ay, pero ¿cómo Dios es malo? No, es justo. Y de hecho, el infierno no fue preparado para la humanidad. El infierno fue preparado para Satanás y sus seguidores por la rebelión en contra de Dios. El hombre, debido a su participación y a su necedad y al ignorar la gracia de Dios, en justicia va a participar de ese lugar eterno, pero no porque Dios se lo haya diseñado al hombre. Por favor, Colosenses 1:16, estoy terminando. ¿Qué cosa? ¿Y qué son todas las cosas? ¿Sigue leyendo? Las que hay en el cielo y en la tierra, en lo visible y en lo invisible, prácticamente. Y dice, y de antemano, ya algunos ángeles están ahí, me han preguntado, ¿hay ángeles ahí? ¿Se encuentran ya condenados? Pues la Biblia sí habla de estos lugares, dice, y de antemano algunos ángeles ya están ahí, 2 de Pedro 2:4. Voy a aclarar, no en el lugar final, ya se encuentran en uno de los lugares de castigo. Léanlo, por favor. Pero si Dios no perdonó, Dios malo, no, justo. El hecho que sus hijos no estén a gusto porque usted no les compra o no les permite ciertas cosas, no nos hace padres injustos ni padres malos. Tenemos la guianza de Dios para saber cómo evaluar comportamientos. De repente el hijo nos dice, es que usted, papá, es bien gacho, perdón la palabra, ¿verdad?
Espero y no le digan más feo. Pero no, no es cierto. Si usted está actuando en base a los valores de la palabra de Dios, usted no es eso. Usted es justo. Y sobre eso se debe de enseñar la cultura de nuestros hijos. Entonces el Señor a estos ya los condenó. Algunos dicen que es porque en el cielo, cuando fue la rebelión, esta es una suposición, hermanos, sin argumento bíblico. Cuando fue la rebelión en el cielo, Satanás participó de ángeles de diferentes esferas, jerarquías. No solamente fueron ángeles mensajeros como lo que tradicionalmente conocemos, sino lo que también el apóstol Pablo le llama en la carta a los Efesios, principados, potestades, y como lo llama el profeta Daniel, que el rey de Persia o el príncipe de Persia, espiritualmente hablando. Entonces el Señor no les permitió a estos seres de mayor alcance o de mayor rango, de mayor poder espiritualmente hablando, venir a la tierra, sino que estos mismos ya fueron condenados automáticamente. Su actividad actual pertenece a su naturaleza y un día recibirá su castigo eterno. No hay manera en que se pueda observar que Satanás va a ser perdonado, que Satanás es el responsable del pecado de la humanidad. No hay manera de pensar que Satanás es la representación de Azazel. No hay manera de pensar que Satanás va a ser destruido. La Biblia sin ningún problema lo enseña, que no existe tales argumentos. No puedo poner mi doctrina en mitologías judías, en leyendas o en libros que están fuera de la palabra de Dios. Todo tiene que estar armonizado con la palabra de Dios. De lo contrario, deja a entender que hay una manipulación de pensamientos. Y eso, hermano, no se vale. No se vale. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermanos.